Bueno, vamos a ver ahora un poco las pantallas del sistema. ¿Qué menú tenemos acá? Tenemos menú de consulta. Por ejemplo, un productor o un operador con planta que gestionó cartas de porte puede en este menú, que se llama carta de porte electrónica solicitada, chequear o verificar las cartas de porte que gestionó. Y a partir de eso, no solamente consultar, sino que realizar algunas gestiones que son las que vamos a estar mostrando. Entonces ingreso al menú. Y acá el sistema permite varios criterios de búsqueda. Es decir, si yo conozco la carta de porte, puedo buscarla por número o puedo buscarla por fecha. Y así tiene varios criterios de búsqueda que facilita realmente mucho el trabajo. En este caso justo quedó medio abajo. Esto sería una línea de carta de porte. Al final permite un menú de acciones. Entonces, ¿qué acciones están disponibles para el productor o para el operador con planta que gestionó una carta de porte? Son las siguientes. Como están viendo acá, el ingreso de una contingencia, el cierre de una contingencia, anular la carta de porte. Todos estos temas incluso lo mencionó Marcela en su exposición. Es decir, esto es lo novedoso de la carta de porte, el ingreso de la contingencia y consignar el cierre. Y también se van a poder anular, que también son una de las preguntas que se hacían. Si está previsto la anulación de una carta de porte. Sí está previsto. Consignar un nuevo destino y destinatario. Consignar un regreso a origen o informar la descarga en destino. En este caso, no sé si alcanzan a ver, pero justo la carta de porte que estoy posicionada está en estado rechazada. ¿Esto qué significa? Que el productor que tiene una carta de porte, que quedó emitida, se quedó emitido el CPG, todo, probablemente el camión llegó a destino y el acopio, por razones X, rechazó la descarga de ese grano. Entonces acá el sistema, ¿qué permite? Fíjense que no habilita cualquier acción, habilita las acciones que corresponden al caso. Es decir, en este caso, ser una carta de porte rechazada, lo que me va a estar permitiendo son dos acciones, que es consignar un nuevo destino o destinatario, es decir, que como acá este acopiador no la quiso recibir o no la pudo recibir, envía hacia otro operador con planta. O bien el regreso a origen. ¿Está? Ahora, ¿qué pasaría si uno gestionó una carta de porte y pasó algo durante el viaje y van a pasar los días? Decimos, pasan 5 días, decíamos que eran 5 días la carta de porte automotor y de golpe sucede algo que quiero informar, que sería el alta de contingencia. En primer lugar, insistimos que el menú va a permitir acciones de acuerdo a cómo esté el estado de la carta de porte. La carta de porte para ingresar una contingencia tiene que estar en estado activa. ¿Está? No puede ingresar en una que no tenga otro estado que no sea el estado activa, es decir, cuando la carta de porte está vigente. Entonces, si yo ingreso una contingencia, el sistema me va a habilitar una serie de conceptos que tienen que ver con esa contingencia. Por ejemplo, que la contingencia se debe a un siniestro, a la imposibilidad de tránsito por zona desfavorable, a desperfecto mecánico, a un accidente, a una demora de descarga u otra situación. Entonces, si uno confirma ese alta de consistencia, la carta de porte va a quedar en un estado stand-by hasta que se informe el cierre para así completar el circuito. Por eso decimos que si una carta de porte tiene vigencia de 5 días, cuando se da el alta de la contingencia, esa vigencia va a durar lo que dure la contingencia, pero no se deben olvidar de que hay que cerrar la carta de porte, es decir, así como di el alta de la contingencia, tengo que informar el cierre de la contingencia. Y pueden haber sucedido varias cosas y eso el sistema lo prevé. Fíjense acá, que cuando uno ingresa a cierre de contingencia, el sistema me va a permitir la reactivación para la descarga en destino. Esto es, sucedió algo o una demora en el puerto donde sea que se quería descargar. Pasaron los días y ya se pudo realmente descargar. Bueno, entonces se reactiva para que finalice su viaje. Pero también tiene previsto el sistema la posibilidad de desactivar definitivamente la carta de porte. Que por X razón la descarga no se pudo hacer y el grano se perdió por, no sé, una situación digamos, de accidente, eso se va a poder cargar y se desactiva la carta de porte. Bueno, esas son las opciones que tiene el que gestionó la carta de porte. Ahora vamos a ver las acciones que tiene quienes figuran como destino.
de una carta de deporte. Para eso vamos a ir al menú Carta de deporte electrónicas recibidas. El criterio de consulta es el mismo que el módulo anterior, que el de carta de deportes electrónica solicitada, así que me permite distintos criterios de búsqueda. Si nos posicionamos sobre una determinada carta de deporte, vamos a ver que el sistema también me permite realizar una serie de acciones. Como vemos acá, estamos en una carta de deporte que está en estado activa. Las acciones previstas son confirmar el arribo, confirmación definitiva, ingresar un desvío o el rechazo de la carta de deporte. Lo que les aclaro acá es que el sistema lo que pide siempre primero, o sea, en el caso de un destino, es que informe la confirmación de arribo. Confirmar el arribo no quiere decir que ya la va a recibir. El sistema primero confirma en arribo, después yo puedo confirmar definitivamente, ingresar el desvío o el rechazo. ¿Está? Así que primero confirmo arribo y después cualquiera de las otras tres acciones son las que me va a estar dejando el sistema. En el caso de confirmar definitivamente el operador con planta la carta de deporte, va a impactar automáticamente en el libro electrónico de granos de ese operador y en el caso del productor va a impactar en su cuenta corriente. Así que siempre que se queden confirmadas definitivamente va a tener su impacto, ya sea en la cuenta corriente del productor y en el libro electrónico de granos. Marcela mencionó como una de las ventajas de la carta de deporte que todos los participantes pueden visualizar las cartas de deporte en las que ellos figuran mencionados, digamos, los participantes. Bueno, esta es la consulta, carta de deporte electrónica participante. Entonces acá pueden ingresar y el sistema pide por qué rol voy a estar haciendo la consulta. Esto no sé si también es definitivo, pero por el momento lo previsto es la consulta por destinatario, remitente comercial, intermediario, corredor, mercado a término, representante entregador, transportista y transportista segundo tramo. Supongamos que en este caso se trata de un destinatario que quiere saber en qué carta de deporte está consignado. Ingresa, pone el destinatario y ahí aparece un menú de consulta similar a los anteriores en cuanto que permite buscar bajo distintos criterios para ubicar una carta de deporte o para saber las cartas de deporte que tiene emitidas en la cual él figura como quit destinatario. Una de las preguntas que hacían es, ¿pero esa información cuánto tiempo va a estar? No, el sistema va a mostrar siempre todas las cartas de deporte en las cuales participa. Es decir, no se pierde la información. ¿Está? Toda la información que tenga que ver con las cartas de deporte van a estar siempre en el sistema. Entonces, acá vemos que el sistema le está mostrando que tiene, bueno, lo que se alcanza a ver, tiene dos cartas de deporte, ¿no es cierto? Que una está activa con contingencia. Fíjense que es uno de los temas que hablamos hoy. Cuando uno ingresa en una contingencia, la carta de deporte queda en stand-by y en el estado que va a quedar va a ser activa con contingencia. Ahora bien, acá el destinatario o cualquiera de las personas que tengan el rol participante pueden visualizar todas las cartas de deporte, pero no pueden realizar ningún tipo de gestión. Los únicos que pueden realizar alguna gestión son quienes gestionaron la carta de deporte, esto es un productor o un operador con planta, o los que están como destino, que los que están como destino las acciones, como vimos, son confirmar el arribo y después confirmar definitivamente, rechazar o ingresar el nuevo destino destinatario, que son acciones que ya vimos hoy.